Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer y la oportunidad de recibir al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, don Gerardo Díaz Ferrán, al que va a presentar el presidente del Círculo de Empresarios, don Claudio Boada. La tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Es para mí un placer tener la oportunidad hoy de presentarles a alguien a quien muchos de ustedes conocen bien, pero de quien sí me gustaría decirles unas palabras. Sepan ustedes de antemano que para mí Gerardo Díaz Ferrán es antes que nada un buen amigo, una persona a la que conozco desde hace muchos años y por cuya trayectoria personal y profesional siento un sincero respeto y admiración. Por ello, mis palabras estarán necesariamente teñidas por esa amistad y ese respeto. En un país en el que ser empresario no ha resultado nunca nada fácil, Gerardo reúne, en mi opinión, las principales cualidades que caracterizan a los emprendedores y a los auténticos hombres de empresa: vocación, compromiso, esfuerzo, desafío al riesgo y sentido de la responsabilidad y de la lealtad. Estas características, unidas a una dilatada experiencia forjada desde las tareas más humildes hasta las máximas responsabilidades de liderazgo, hacen de él un empresario excepcional. Como muchos de ustedes saben, Gerardo Díaz Ferrán, madrileño de 67 años, empezó con 17 a trabajar como cobrador en el autobús que tenía y conducía su padre. Compaginó trabajo y estudios y, cuando se le presentó la oportunidad, ya con 25 años, creó su primera empresa, Trapsa, dedicada a la actividad turística y que sigue funcionando. Hace de eso casi 43 años. Lo hizo junto con un amigo al que conoció mientras estudiaba Ingeniería Industrial, Gonzalo Pascual, otro gran emprendedor y su socio a lo largo de toda su carrera empresarial, y junto al que ha fundado una larga relación de compañías dedicadas al transporte y al turismo, que hoy dan empleo a más de 12.000 trabajadores y en las que han reinvertido gran parte de los beneficios obtenidos. Su dedicación, compromiso y esfuerzo a lo largo de más de 40 años de trabajo le han hecho acreedor a múltiples condecoraciones como la Medalla al Mérito Turístico, la Medalla al Mérito en el Trabajo, la Cruz del Mérito Aeronáutico, el Premio Empresario 2000, otorgado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, el Premio Reina Cristina de Suecia o la distinción como Caballero de la Imperial Orden de Carlos V. Más recientemente, en enero de 2008, fue investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Gerardo es, además, un veterano dentro del asociacionismo empresarial español. Lleva más de 30 años defendiendo públicamente a los empresarios desde cargos como la presidencia de Asintra, la de la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros, que él contribuyó a fundar, y la de CEIM, Confederación Empresarial Independiente de Madrid, todas ellas ejercidas a plena satisfacción de sus socios. Fue vicepresidente de COE antes de alcanzar en 2007 la presidencia, para la que fue reelegido en 2009. En la actualidad es también vicepresidente de la patronal europea Business Europe. En el tiempo que lleva al frente de la COE, ha quedado claro su compromiso con el desarrollo de España, asumiendo el liderazgo en una tarea siempre difícil, como es la defensa de los intereses generales desde una perspectiva empresarial y la representación de los empresarios en sus relaciones con los sindicatos y con el Gobierno. Lo ha hecho defendiendo la independencia de COE frente a cualquier poder político, con la seguridad de estar convencido, como él lo está, de que la libertad de empresa es a la economía lo que la democracia y los derechos humanos a la política. Se le ha acusado de estar en manos del Gobierno
y poco después de estar al servicio de la oposición. La primera conferencia empresarial organizada por COE en Madrid el pasado mes de diciembre y en la que, como presidente del Círculo de Empresarios, tuve el honor de participar junto con representantes del Gobierno y de otras organizaciones empresariales como APD o el Consejo Superior de Cámaras, fue para mí un ejemplo de su implicación activa en la tarea de encontrar soluciones compartidas a las cuestiones que más preocupan hoy a este país, como son el paro y la salida de la crisis. En esa conferencia quedó muy clara la filosofía de Gerardo Díaz Ferrán de abrirse a opiniones e ideas diversas, intentando integrarlas en la defensa de los legítimos intereses empresariales que representa y que, en última instancia, no son otros que los intereses de la sociedad española en su conjunto. Porque, como dije en su momento en la citada conferencia empresarial, de la crisis se saldrá con los empresarios y no contra ellos. Es más, y sin ánimo de exagerar, de la crisis nos sacarán los empresarios, que son quienes, una vez más, van a arriesgar sus inversiones, su tiempo y sus esfuerzos, generando un empleo que de otra forma no se produciría. Gerardo es un hombre accesible que dedica sus escasos momentos de ocio a su familia y a sus amigos. De talante abierto, es buen negociador, tenaz y, lo que es especialmente importante, con una innata predisposición al diálogo. No le gustan las imposiciones de ningún signo, ni pone líneas rojas, ni le gusta que se las pongan. Tiene un carácter pragmático y, precisamente por ello, sabe muy bien que todo lo que no esté respaldado por el diálogo y el compromiso sincero no tiene ningún futuro. Siguiendo este ejemplo, todos debemos hacer un ejercicio de responsabilidad, participando de forma serena, seria y rigurosa en un debate de ideas abierto del que nadie debe quedar excluido. El carácter de Gerardo, un hombre que sabe mantener la calma en los momentos difíciles y afrontar las decisiones de futuro con perspectiva, sin dejarse desestabilizar por los problemas puntuales, está, creo, en la base del respaldo que hoy tiene en la organización que representa. España necesita empresarios que arriesguen, que creen empleo y que, cuando las cosas van mal, que a veces pasa, aunque no lo queramos, no se echen atrás ante las dificultades. Si además el Gobierno y los sindicatos colaboran tomando las decisiones que les corresponden, todos, empresarios, trabajadores y la sociedad española en general, saldremos ganando. Muchas gracias. Presidente de Nueva Economía Forum, autoridades, señoras y señores, queridos amigos todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al presidente del Círculo de Empresarios, a mi buen amigo Claudio Boada, su muy generosa presentación que, como él decía, pues responde mucho más a la amistad entrañable que tenemos ya desde hace muchos años, mucho más que a mis propios merecimientos. Muchas gracias, de verdad, Claudio, por tus palabras, por tu generosidad. Y también muchas gracias por las ideas claras, coherentes, por la defensa de esos principios empresariales que estás haciendo también desde la presidencia del Círculo de Empresarios. Y muchas gracias por haber tenido también la amabilidad de asistir a esa conferencia empresarial que tú has mencionado el 2 de diciembre pasado, donde efectivamente desde COE quisimos unir esfuerzos de todas las personas que de una u otra manera tienen bajo su presidencia o bajo su institución diferentes responsabilidades al frente de ella de defensa de los intereses empresariales, como fue el caso también del presidente del Consejo Superior de Cámaras, que quiero también desde aquí agradecerle su presencia. También tenemos amistad desde hace muchos años, o el presidente de APD, que también está hoy por aquí y al que también le quiero agradecer que esté hoy aquí y, por supuesto, que estuviera también en ese momento, en esa conferencia, donde desde COE y, como siempre, queremos buscar soluciones que sean válidas para todos los ciudadanos españoles y que lo queremos hacer, además, desde el consenso y desde la cercanía y la unidad de todas las instituciones que tienen algo que ver con el mundo empresarial. Así que muchísimas gracias, de verdad, a todos, y muchas gracias, Claudio, especialmente porque además has tenido la amabilidad de decirme que sí en cuanto
te pedí si querías presentarme yo aquí en este foro de Nueva Economía, este importante foro que ya se ha hecho muy tradicional, que sea un foro de debate, de ideas y, en definitiva, de reflexiones empresariales y de otros ámbitos también desde el punto de vista social. Muchas gracias también, José Luis, por tu amabilidad que me permite tener aquí hoy también esa oportunidad de dirigirme a todos ustedes y compartir unas reflexiones empresariales en unos momentos que, como bien todos conocen, la sociedad española requiere del esfuerzo de todos para que podamos superar las dificultades que son por todos conocidas. También quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, el que hayan encontrado un hueco esta mañana para acompañarnos, para estar aquí, y para mí es realmente un honor y una verdadera satisfacción ver tantas caras de amigos, tantos empresarios esta mañana para escuchar estas ideas y estas reflexiones, que no son otras que las ideas y las reflexiones que estamos trabajando permanentemente y que son consensuadas siempre por los órganos de gobierno de nuestra propia Confederación. Yo estoy convencido de que ante este cualificado auditorio es innecesario detenerme en describir de manera exhaustiva la situación económica por la que atravesamos. Y, por lo tanto, haré un breve repaso del escenario económico para centrarme inmediatamente en los retos de la economía española y de las reformas que los empresarios consideramos fundamentales para afrontar el futuro y devolver la confianza a los consumidores y a los inversores. Como ustedes conocen, el balance del año 2009 ha sido muy negativo en toda la economía mundial. El PIB y el comercio han retrocedido con una gran intensidad. El sector financiero internacional ha vivido su peor crisis en muchas décadas y el desempleo ha superado récords históricos en todo el mundo. No obstante, el final del año pasado ha sido algo más esperanzador, iniciándose un periodo de reactivación de la economía mundial que continúa también a principios de este año 2010. La mejora de la economía mundial se ha producido porque ya se ha realizado una parte muy importante del ajuste que era necesario. En muchos sectores se ha tocado fondo y hacia el futuro entiendo que solo cabe esperar una mejora de las condiciones. Sin duda, las políticas de estímulo fiscal y, sobre todo, de la expansión monetaria han contribuido a paliar los efectos más negativos de la crisis y facilitar la recuperación. No obstante, el grado de incertidumbre se mantiene muy alto, ya que persisten, desde nuestro punto de vista, una serie de riesgos que pueden dificultar la recuperación económica. Permítame que destaque tres de esos riesgos. El primero, si se ha completado o no el saneamiento del sector financiero en todos los países. Segundo, ¿qué sucederá con la actividad una vez que se retiren los estímulos fiscales y se endurezca posiblemente la política monetaria de los bancos centrales? Y el tercer riesgo, los elevados déficits públicos de los diferentes estados y sus niveles de deuda. Desafortunadamente, esos tres riesgos se dan en España con especial intensidad. La situación presupuestaria es muy preocupante. Entre 2007 y 2009, el ratio deuda-PIB ha crecido 18 puntos en España y la Comisión Europea espera, si no se toman medidas, que espero que se tomen, que para 2011 se eleve al 20%, 20 puntos más adicionales. El déficit público ha pasado de un superávit de 2 puntos en el 2007 a un déficit cercano a 11 puntos del PIB en el 2009. Ningún otro país de la Unión Europea ha experimentado semejante deterioro de las cuentas públicas. Por tanto, es precisa una reforma del sector público español en la que todas, y repito, todas las administraciones adapten su gasto a la nueva realidad de unos ingresos permanentes que van a ser inferiores a los que se tenían antes de la crisis. De no actuar con prontitud, los costes de financiación, que ya se están elevando considerablemente, comprometerán la capacidad de crecimiento del sector público y también del sector privado. A corto plazo, junto con el problema de la deuda pública, el principal problema al que se enfrentan las autoridades de política económica es la reestructuración de una parte del sistema financiero. Y ya saben ustedes a qué parte me refiero.
Este debe hacerse de una manera transparente, profesional, respetando las reglas de la competencia y primando los intereses nacionales. Necesitamos un sector financiero independiente, solvente y ajeno a cualquier interferencia política. Por otro lado, un riesgo frente al que debemos estar preparados es el cambio de dirección de la política monetaria en el área euro al que antes me refería. Los bancos centrales crearon ingentes cantidades de liquidez que entregaron al sistema financiero para evitar el colapso. Esta creación de liquidez incluyó medidas que fueron extraordinarias y sin precedentes. Sin embargo, a medida que se vaya confirmando la recuperación de los principales países, se irán revirtiendo estas medidas, lo que implicará menores disponibilidades de liquidez y, más a medio plazo, subidas de tipos. Debemos hacer lo posible para que la economía española llegue a esta situación con un menor volumen de endeudamiento y, por lo tanto, con una menor vulnerabilidad a la variación de los tipos de interés. Estos riesgos pueden afectar a una economía española con un elevado nivel de desempleo que, con las actuales estructuras del mercado de trabajo español, solo podremos ir reduciendo de manera muy lenta. Sin una reducción sustancial del desempleo, es muy difícil, por no decir imposible, ajustar las cuentas públicas y devolver la confianza a empresas y a familias. Aunque el peor momento de la recesión de nuestra economía ya se ha superado, las previsiones de organismos nacionales e internacionales dibujan un escenario de reactivación muy gradual que no se consolidará hasta el año 2011. Esto se traduce, en términos de crecimiento, en una senda que fluctúa desde una leve caída de unas décimas de aumento del PIB en el 2010 hasta la posibilidad de que haya unas décimas positivas en el 2010. Mientras que en el 2011 se alcanzará, son las previsiones, una tasa positiva todavía débil en torno al 1%. Esta mejora, con el actual marco laboral, será insuficiente para crear empleo, mientras que las necesidades de financiación del sector público van a marcar probablemente máximos históricos. Por ello, la recuperación de la economía española, si no se toman las medidas adecuadas, va a ser más lenta y más tardía que la de otros países. Desde COE tenemos plena confianza en la economía española. De hecho, podemos ver algunos signos alentadores, como es que, a pesar del desplome del comercio mundial, las exportaciones españolas han disminuido a un ritmo muy inferior a las de las importaciones. Ante la debilidad de la demanda interna, las empresas españolas han sabido buscar en los mercados exteriores una alternativa al mercado nacional. De hecho, el déficit por cuenta corriente se ha reducido, como ustedes saben, de forma muy importante en unos pocos trimestres. Y esto, qué duda cabe, es una buena noticia. Pero para sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento, lo que se precisa es realizar reformas de calado, que afronten los retos a los que se enfrenta la economía española y permitan recuperar, como decía antes, la confianza de nuestras empresas y también de las familias. No se trata de cambiar el modelo de crecimiento por la legislación o desde el presupuesto, sino de crear las condiciones adecuadas para que las empresas busquen nuevas oportunidades que poco a poco vayan cambiando el patrón de crecimiento español. Hasta finales del 2009, las medidas de política económica adoptadas no han sido suficientes ni capaces de emitir una señal positiva a los consumidores e inversores, tanto nacionales como internacionales. Pero aún estamos a tiempo. Estamos a tiempo para tomar las medidas que son necesarias. Es nuestro deber moral actuar y no dejar correr los meses a la espera de que mejore la situación económica internacional. Y en este sentido, la estrategia para una economía sostenible y las reformas que se anuncian, especialmente en el mercado del trabajo, de la seguridad social y del gasto público, esperamos que supongan un giro en la política económica del Gobierno
que se aproximen a las tesis defendidas por la COE y que se tenga en cuenta algunas de las medidas que los empresarios hemos planteado en muchas ocasiones. Es decir, ganan peso las políticas de oferta tan necesarias para el incremento de la competitividad de la economía española, y esto también es una buena noticia. Sin embargo, hay que profundizar más en esas medidas planteadas por el Gobierno para que sean finalmente las que verdaderamente necesitamos los empresarios y la sociedad española. Respecto al contenido del anteproyecto de ley de economía sostenible, bastantes aspectos van en la dirección adecuada, recogiéndose algunas de las propuestas realizadas por la COE en los últimos meses, como son las que les voy a mencionar a continuación: la reducción de la morosidad, la colaboración público-privada en la financiación de las infraestructuras, la recuperación de la deducción por innovación en el impuesto de sociedades, la reducción de los trámites para la creación de nuevas empresas o la mejora del tratamiento fiscal de las inversiones medioambientales, por citar algunas de las que se han recogido de nuestras propuestas en ese anteproyecto de ley. También se plantea el impulso de otros factores relacionados con la mejora de la productividad, como la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación y el entorno regulatorio. No obstante, el proyecto de ley se queda corto desde nuestro punto de vista y hasta ahora, a la espera de que se sigan recogiendo ideas y sugerencias que se siguen aportando al Gobierno, a la vicepresidencia económica, en temas que consideramos muy importantes y, sobre todo, en relación con las exigencias de una situación económica y social tan difícil como la que tenemos. Más que nunca será necesaria una gran convicción y firmeza en el desarrollo de las medidas que se vayan adoptando y que no se debería esperar a una larga tramitación para muchas de ellas de este proyecto de ley. Así, echamos de menos en el anteproyecto una reforma fiscal, especialmente en los campos de la fiscalidad sobre las empresas y sobre el empleo. Las propuestas energéticas deben asegurar un mix de generación que garantice la viabilidad económica y medioambiental del sistema energético español. También hay que destacar que no se abordan hasta ahora, de forma decidida, propuestas de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas en los ámbitos de financiación, de la fiscalidad o de la promoción exterior. Y, finalmente, no se encuentran en el anteproyecto elementos que permitan confiar en una rápida recuperación del crédito hacia el tejido productivo. Con todo, el elemento más positivo, aparte de las ideas y sugerencias que ya se han recogido en el anteproyecto y que hemos ido trasladando desde COE, pero el elemento más positivo es que se ha abierto el debate en la sociedad española sobre la necesidad de reformas para salir de la crisis y asentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento. Y esto, qué duda cabe, que es muy positivo. Por ello, estamos pidiendo al Gobierno que avance en esta dirección y, al mismo tiempo, ofrecemos nuestra decidida colaboración, como muestra el hecho de que ya hemos enviado, como decía, al Gobierno, a través de Economía, nuestras sugerencias sobre la estrategia y el anteproyecto de ley de economía sostenible. Sugerencias que, como siempre, se han trabajado desde la COE a través de todos y cada uno de los sectores implicados, a través de todos y cada uno de los sectores productivos y a través de todas y cada una de las comisiones de trabajo que tenemos en la Confederación. Para hacer frente a los desafíos específicos que la crisis plantea a la economía española, COE, como ha mencionado el presentador, propuso en la conferencia empresarial que celebramos el pasado día 2 de diciembre una serie de reformas contenidas en una publicación que les vamos a entregar a la salida de este acto y que tiene el título... ¿Me lo dejas, por favor? Principios y propuestas, recuperar la competitividad, el crecimiento y el empleo en España. A la salida les haremos entrega de este documento que, como decía, ha sido trabajado desde abajo arriba por todas y cada una de las organizaciones sectoriales y territoriales de la COE y que presentamos el pasado día 2 de diciembre. Algunas sobre las que
ya he mencionado también anteriormente, pero que me gustaría destacar y que están contenidas en este documento, son las siguientes. Una reforma fiscal cuyo objetivo es reducir los costes empresariales, igualar, en definitiva, las condiciones tributarias de las empresas españolas con las que tienen nuestros principales competidores en otros países de nuestro entorno, flexibilizar la economía e incentivar la inversión, el ahorro y el empleo. También es preciso afrontar las dificultades de acceso al crédito de las empresas españolas, sobre todo de las pymes, y para ello hemos indicado la necesidad de adoptar medidas eficaces para paliar esta situación, como por ejemplo que las líneas de liquidez del ICO para tesorería y circulante sean facilitadas de tal forma que el Instituto de Crédito Oficial asuma la totalidad del riesgo, al menos de manera temporal. Resulta también prioritario reformar el sector público, ya me refería antes a ello, aumentando la eficiencia de las administraciones públicas en general y reduciendo también las cargas administrativas, así como el gasto público. Además de la reforma de los mercados de bienes y servicios, es necesario asegurar el suministro de energía. Ya he hablado de la energía, pero en nuestro documento estamos absolutamente convencidos de que tenemos que ir al menor coste posible de la energía y con el menor impacto medioambiental. Promover, por tanto, un mix energético diversificado y equilibrado, sin excluir la energía nuclear. Las inversiones empresariales de las compañías eléctricas en nuestro país, en este sector, deben de tener claro cuál es el camino que hay que seguir en el futuro para poder adaptar convenientemente sus inversiones. La reforma del sistema educativo y la formación tampoco puede esperar, así como el realizar un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras, liberalizar las actividades del sector del transporte, donde todavía están excesivamente reguladas, propiciar la gestión de la empresa privada en determinados servicios públicos, facilitar la internacionalización de la empresa española y fomentar la inversión en tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hasta aquí un pequeño resumen de las propuestas que el día 2 de diciembre hemos planteado y que no me extiendo más en ella, puesto que, como decía, al salir de la sala les vamos a entregar el documento completo. Bien, ahora me voy a centrar y me voy a dedicar una especial atención a una de las reformas que en COE consideramos básicas, como es la reforma del mercado laboral. No somos los únicos en considerar que es imprescindible. Todos ustedes saben que las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales también lo han afirmado. Y sobran motivos para hacerlo. Como ustedes conocen, la economía española ha sufrido una dura recesión en términos de empleo durante el año 2009. La tasa de paro, según Eurostat, es una de las más altas de la Unión Europea, superando el 19%, casi el doble que la media europea, y va a seguir al alza. Además, los parados de larga duración ya son 1/3 del total y el paro juvenil alcanza cotas que no son asumibles. El pasado año terminó con 17,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, los niveles más bajos desde el año 2005, y así, en 2 años de crisis económica, 2008 y 2009, la economía española ha perdido más de 1,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. El ministro de Trabajo ha anunciado recientemente que el paro va a seguir subiendo en el 2010 y que los datos de este mes de enero serán también negativos. Ante esta realidad, yo creo que todos tenemos la obligación de buscar soluciones. En la propia estrategia para la economía sostenible se prevé abordar reformas laborales en el primer trimestre de 2010 y, precisamente, hace pocos días acabamos de constituir la mesa del diálogo tripartito, Gobierno y agentes sociales, que va a recibir el primer documento del Gobierno el próximo día 5 de febrero para sentarnos y trabajar todos al unísono para buscar soluciones a este grave problema del desempleo. Bueno, pues estas reformas laborales requieren la modificación del marco legislativo laboral actual, a fin de que podamos adecuar las relaciones de trabajo a la situación de las empresas, reducir la dualidad del mercado de trabajo o mejorar las políticas activas de empleo. Entre estas medidas
las propuestas que se van comentando por el Gobierno y que se incluyen además en esta estrategia de la economía sostenible están, entre otras, la reforma de la negociación colectiva, la reducción de la segmentación laboral, incrementando la estabilidad en el empleo, la mejora de la intermediación laboral, compatibilizando la función de los servicios públicos de empleo con la actuación de los agentes privados, el fomento del empleo de los jóvenes y el control de los procesos de incapacidad temporal. Con todas ellas estamos de acuerdo. Con todas estas reformas que está planteando el Gobierno desde la estrategia de economía sostenible estamos totalmente de acuerdo. Y la mayoría han sido propuestas por COE desde hace por lo menos 2 años. Pero en estas circunstancias el listado entendemos que se queda corto y vamos a plantear con altura de miras, sin perímetros, sin líneas rojas, como decía Claudio Boada, que no me gustan, vamos a plantear una lectura amplia de lo anunciado por el Gobierno, con ambición, con realismo, con altura de miras y con la mejor disposición al diálogo y a buscar acuerdos positivos frente a esta situación del empleo en España que no creo que no podemos aceptar nadie. Debemos abordar, por tanto, esta reforma con la tenacidad y los esfuerzos necesarios para conseguir que sea útil para las empresas y para los trabajadores, y así lo vamos a hacer. Un aspecto de esta reforma debe de ser la flexiseguridad, un concepto que está aceptado en toda Europa por todos los agentes sociales. La sociedad debe percibir que la mejor garantía de un empleo futuro no está tanto en los costes de un despido más o menos altos como en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores a través de una formación profesional adecuada a las necesidades de las empresas y un funcionamiento eficaz de los servicios públicos y privados de empleo. Todo ello, lógicamente, apoyado en políticas de protección social también adecuadas. También debemos ser valientes en materia de contratación, simplificando y flexibilizando la misma, teniendo presente la contratación temporal en aquellos ámbitos y actividades que resulta imprescindible, sin descartar una nueva figura contractual estable e indefinida a fin de incorporar al mercado de trabajo a aquellos colectivos con más dificultades, como son en estos momentos los jóvenes y los parados. En este aspecto queremos potenciar y mejorar la contratación a tiempo parcial, que en estos momentos tendría la posibilidad de incrementarse para poder alcanzar los promedios europeos. También creemos asimismo que es fundamental suprimir rigideces en la vida diaria de las empresas, potenciando la flexibilidad interna, beneficiosa para empresarios y trabajadores, tanto en la modificación de las llamadas condiciones sustanciales de trabajo como en la movilidad funcional o geográfica. No parece razonable, por poner un ejemplo, que el cambio de un horario o un turno resulte a veces imposible de lograr en el momento que es necesario. En cuanto a la salida del mercado del trabajo, existen distintas posibilidades, todas ellas similares a las existentes en los países de la Unión Europea, especialmente en aquellos que cuentan con mercados de trabajo más eficientes. Otra de las medidas que consideramos necesarias es autorizar a las agencias de empleo privadas que puedan normalizar su actuación sin dilaciones y con la supresión de las prohibiciones legales y sectoriales que actualmente existen. También debe potenciarse la colaboración empresarial en la gestión que desempeñan las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, salvaguardando los principios mutualistas, impulsando una mejor gestión y reduciendo la siniestralidad laboral y, a su vez, logrando una disminución de las cuotas. Finalmente, respecto al asentismo, que es fundamental para la productividad y los costes, tanto de las empresas como de las administraciones públicas, deben ponerse en marcha medidas eficaces desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a través también de la gestión de las mutuas. Y, por último, en el apartado de reformas del sistema de protección social, que se van a analizar en el Consejo de Ministros de pasado mañana, está pendiente, entre otras cosas, la separación de fuentes de financiación, tanto por complementos de mínimos como por bonificaciones o por asistencia sanitaria, con la consiguiente sustitución de las cotizaciones por los presupuestos del Estado y la incentivación de la prolongación de la vida laboral.
Se necesita, asimismo, una mejor gestión y transparencia del sistema que derive en que las cotizaciones empresariales, además de sostener las correspondientes prestaciones, sean ajustadas a fin de hacernos competitivos con los países de nuestro entorno. Estas son nuestras propuestas, de manera general, de la reforma del mercado laboral. Propuestas que ya hemos venido trasladando al Gobierno, a los sindicatos, a los partidos políticos y a la opinión pública en general desde hace tiempo. Con ellas estamos convencidos, y no somos los únicos, que saldremos en mejores condiciones de esta situación, tanto en la actividad productiva y de servicios como en la generación de empleo. Si esperamos a que la crisis nos la resuelvan desde fuera y que nuestros problemas terminen cuando se produzca la deseada reactivación económica, tendremos que competir con países con economías y regulaciones laborales más modernas y flexibles que la nuestra y con menores costes sociales. Y ello se va a traducir en pérdida de mercados y de empleos. Lo que pretendemos es reformar precisamente para que esto no ocurra. Y pretendemos hacerlo, como siempre, con un diálogo leal, coherente, sensato y con unas ganas enormes de que podamos llegar a acuerdos que sirvan, como digo, para empresarios, para trabajadores y, por lo tanto, para todos los españoles en general. Bien, quiero terminar esta intervención con unas reflexiones sobre la realidad de lo que es la COE. La Confederación, que me honro en presidir gracias a la confianza de mis iguales, es una de las organizaciones empresariales más importantes de Europa y la única dentro de la Unión Europea que representa a los empresarios de todos los sectores, de todos los territorios y con independencia de que las empresas sean pequeñas, grandes o medianas, es decir, todos los sectores, todos los territorios y todos los tamaños de empresa. En la actualidad, COE representa con carácter voluntario a 1.200.000 empresas, por medio de 4.500 organizaciones empresariales de base, en la que colaboran desinteresadamente alrededor de 170.000 empresarios elegidos democráticamente en sus comités ejecutivos y juntas directivas, y prestan servicios en todas ellas alrededor de 35.000 profesionales y técnicos. En total, las empresas integradas en COE dan trabajo a más de 12 millones de trabajadores españoles. La evidente relevancia de COE en el panorama social y económico de nuestro país y del resto de Europa nos obliga, por tanto, con mucho y refuerza además nuestra voluntad de dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir una España mejor, que afronte con mayores garantías de éxito las dificultades que actualmente nos afectan y que los empresarios conocemos directamente. Voy a resaltar a continuación los 3 ejes fundamentales de conducta que van a continuar siendo y guiando a la COE en el futuro inmediato, en unos momentos en los que nuestra unidad es más fuerte que nunca y mantenerla debe seguir siendo nuestro objetivo esencial. En primer lugar, vamos a continuar con el proceso de una mayor apertura de COE a todos los sectores de la sociedad española y de una máxima transparencia en todas nuestras actuaciones. España es un país moderno y abierto al mundo y los empresarios queremos y vamos a estar a la altura de estos retos y de los desafíos que permanentemente se presentan en nuestra economía. Y para conseguirlo, en COE vamos a seguir trabajando en equipo, tomando nuestras decisiones en nuestros órganos de gobierno de abajo arriba y por consenso. Esta es la forma más clara de que cuando la COE presenta sus propuestas o adopta una posición, la opinión pública sepa con certeza que estas son las medidas o las opiniones de los empresarios españoles y que sus dirigentes somos siempre fieles a lo que libremente deciden en el seno de la Confederación que se les representa. Y como base imprescindible de todo lo anterior, lo vamos a hacer como siempre, desde la independencia. Nuestros únicos compromisos los tenemos con los empresarios y con los que consideramos mejor para la economía y para el conjunto de la sociedad española. Esa es nuestra filosofía y nuestros principios, y lo vamos a seguir haciendo para defender la economía de mercado en la que creemos y la iniciativa privada como base de riqueza y empleo para toda la sociedad.
La sociedad española está haciendo frente a una grave crisis económica y está sufriendo sus consecuencias. Los empresarios no somos ninguna excepción. Muchos de nosotros hemos visto como proyectos en los que habíamos volcado nuestros esfuerzos y puesto nuestras ilusiones han padecido los efectos de unas condiciones durísimas que han supuesto hasta ahora el cierre, nada más y nada menos, que más de 300.000 empresas y autónomos. Han comprometido el patrimonio personal de sus propietarios y han llevado a miles de trabajadores también a afrontar el drama del desempleo. Desde esta tribuna quiero hacerles llegar la firme voluntad de los empresarios españoles de seguir luchando, de seguir trabajando, de seguir arriesgando y de seguir invirtiendo. No vamos a rendirnos, vamos a poner en funcionamiento nuevas iniciativas y vamos a seguir demostrando que somos el verdadero motor de nuestra economía, como recordaba también Claudio Boada en su presentación. Los empresarios no somos el problema, somos la solución de los problemas. Un motor, el de los empresarios, que no va a detenerse, sino que va a adecuar el ritmo de su marcha a las condiciones del camino, para que en un futuro próximo podamos recorrerlo todavía con más fuerza. Este es nuestro firme compromiso y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir con iniciativas, con trabajo y con diálogo. Iniciativa para seguir formulando propuestas que nos permitan mejorar nuestra economía y la competitividad de la empresa española y, por tanto, de todos los ciudadanos españoles. Con trabajo para continuar con nuestra actividad empresarial y, al mismo tiempo, desarrollar dentro de las organizaciones empresariales una labor que es fundamental para el tejido social de nuestro país. Y con diálogo para seguir y continuar intercambiando ideas y buscando soluciones con el Gobierno central, con los gobiernos autonómicos y municipales, con los partidos políticos y con las organizaciones sindicales y entre todos, como permanentemente nos recuerda con mucho acierto la Corona, podamos conseguir lo mejor para España. Estoy convencido de que, pese a lo oscuro que parece el horizonte, si los españoles somos capaces de coordinar aún más nuestros esfuerzos en la dirección correcta y hacerlo con altura de miras, teniendo en cuenta siempre los intereses generales, podemos tener la certeza de que vamos a salir de la situación actual con posibilidades de competir y de generar más prosperidad para todos los españoles. Por nuestra parte, puedo asegurarles que vamos a seguir siendo fieles a aquella vieja frase que nos decía que no hay que pensar en las dificultades como problemas, sino como oportunidades. Y queremos aprovecharlas para cambiar la realidad y conseguir un futuro mejor. Ya para terminar, quiero reiterarles el agradecimiento a todos ustedes por su asistencia, por su amabilidad, por escucharme y a este Foro de Nueva Economía y su director por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes y trasladarles las reflexiones de los empresarios españoles, las reflexiones de la COE. Yo quiero terminar también agradeciendo a Claudio Boada una vez más el que ha sido tan amable de presentarme y sus generosas palabras y decirles finalmente que sigo estando muy orgulloso de ser empresario. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya ve qué panorama tengo aquí con tanta pregunta. Yo, en primer lugar, quisiera pedir disculpas a aquellas personas cuyas cuestiones no voy a poder trasladarle, porque son muchas, y trataré de agruparlas por temas para ordenar mejor el coloquio. La primera pregunta, ¿qué opina de las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acerca de que la reforma laboral y el reequilibrio del déficit no admiten dilación? Le preguntan también sobre estas declaraciones del gobernador del Banco de España si es usted partidario de relegar toda la negociación a las relaciones entre trabajadores y empresarios. Pues mire, no es la primera vez, seguro que no será la última, en la que estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones del gobernador del Banco de España. Yo en mi intervención pues he mencionado precisamente
que consideramos absolutamente imprescindible acometer una reforma laboral y que hay que disminuir la deuda pública. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el gobernador de Banco de España, que además no solo es el gobernador de Banco de España, sino que, como bien se conoce, pues hay, y como decía antes, instituciones de prestigio nacionales e internacionales que opinan también igual que opinamos nosotros y que opina el gobernador de Banco de España. Esa segunda parte de la pregunta no la recuerdo. Sí, era de Miguel Fernández de Servimedia. Dice: ayer el gobernador del Banco de España abogó por delimitar el ámbito de la empresa toda la negociación colectiva. Bueno, yo creo que todos aquellos acuerdos que se puedan conseguir a través del diálogo entre gobierno, sindicatos y empresarios, pues son magníficos acuerdos y que además tienen pues todas o absolutamente todas las posibilidades de que después tengan éxito y funcionen bien. Pero eso no quiere decir que al final el Gobierno tiene la obligación de gobernar. Y si en algunas materias pues no se puede llegar a acuerdos por determinadas circunstancias, pues el que tiene la obligación, como digo, de gobernar es el Gobierno. Y a partir de ahí, pues cada uno cumplimos nuestra misión. Nosotros la de poner el máximo esfuerzo, como hacemos siempre, en ese diálogo permanente y con ganas de llegar a acuerdos con los agentes sociales. Y por otra parte, pues el Gobierno también tiene sus responsabilidades de gobernar en aquellos aspectos que considere que no se han llegado a acuerdos, pero que se deben de llevar adelante, ¿no? También le preguntan qué piensa de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Miguel Ángel Noceda, del País: las nuevas perspectivas del FMI obligan a cambiar las directrices de esa reforma laboral y profundizar con medidas como el abaratamiento del despido para nuevos contratos. Bien, el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar unas notas en relación con el PIB para el año 2010 para nuestro país, que considera que vamos a terminar con un menos 0,6 del PIB, un decrecimiento del PIB. Los cálculos que tenemos en los departamentos de economía de COE pues no son exactamente esos en este momento, sino que estamos más bien en torno al cero, unas décimas por encima, unas décimas por debajo. Bueno, lo importante es que podamos hacer las reformas que son necesarias, reformas de calado, que tienen que ser valientes, y una de ellas, y consideramos que es fundamental, es la reforma del mercado del trabajo. En eso pues seguimos estando de acuerdo con la opinión del Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con el gobernador de Banco de España y con tantas otras instituciones. Creemos que es imprescindible acometerlas y nosotros no estamos poniendo encima de la mesa, se puede ver desde diferentes lecturas en lo que hablamos con relación al despido. El tema del coste del despido es una cosa más dentro de todo lo que es la reforma laboral que estamos proponiendo, pero nosotros estamos diciendo siempre, y ya lo he dicho en otra ocasión en este foro, que no estamos de ninguna manera planteando disminuir las garantías, los derechos que tienen ahora los trabajadores en todos y cada uno de los tipos de contrato que tienen actualmente, sino que estamos hablando de los que están parados y que no tienen trabajo, de los jóvenes que están también sin poder acceder al puesto de trabajo, con unas cifras de desempleo juvenil que están cercanas al 40%, como decía, con unos niveles de paro que están ya próximos a llegar entre el 19 y el 20% para finales del 2010. Estamos proponiendo pues un contrato que sea estable, que sea indefinido y que los parados que ahora están en el paro y cuando puedan tener la oportunidad de trabajar, pues no se encuentren con un contrato temporal sin indemnización o con 8 días de indemnización, sino que se encuentren con un contrato fijo, estable, en el que sea bueno para ellos y sea bueno para el empresario, como digo, sin disminuir. En eso también lo ha dicho el gobernador del Banco de España ayer, sin disminuir los derechos de los trabajadores actualmente que tengan el contrato que tengan. De eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, se puede decir, ¿quieren ustedes abaratar el despido? Pues no, de los que tienen ahora un contrato y un despido concreto no queremos abaratar nada. Sin embargo, también podemos decir, no, mire usted, lo que queremos es subir el despido, porque esos que ahora no tienen indemnización o tienen 8 días, pues lo que queremos es que tengan, por ejemplo, pues 20 o 21 o 22 o 18. En fin, hay diferentes propuestas que nosotros queremos pues poner encima de la mesa con tranquilidad, con ánimo de buscar soluciones, de diálogo, pero que no es ese tampoco el tema principal de la reforma laboral que estamos poniendo encima de la mesa. Hay otros muchos
aspectos que he mencionado antes en mi intervención y que reiteradamente trasladamos a través de los medios de comunicación a la sociedad civil en general y al Gobierno en particular, como son el contrato a tiempo parcial o como es el tema de que las empresas de trabajo temporal pues también puedan colaborar con el INEM en el tema de la contratación, o como es diferentes aspectos relacionados con el asentismo laboral. En fin, hay otros muchos temas importantes, la flexibilidad interna de las empresas, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, en fin, los horarios. En definitiva, en muchas empresas y especialmente las de servicios, pues los horarios ni siquiera los tiene que marcar el empresario, lo marcan los clientes. Son los clientes los que deciden cuándo acuden o no a un centro comercial, por poner un ejemplo, y son los clientes a los que nos debemos, tanto empresarios como trabajadores, y no se trata de imposiciones del empresario o de caprichos, se trata de que los clientes son los que efectivamente pues imponen a todos esos horarios, cambian los usos, cambian las costumbres y, en definitiva, hay que buscar soluciones que vayan todas, y es lo que pretendemos los empresarios, en la dirección de la creación de empleo y no del cierre de empresas y, por lo tanto, de destrucción de empleo. También ese contrato que se ha llamado a la alemana, pues también hay posibilidades a través de acuerdos. En definitiva, la reforma de la negociación colectiva. En fin, es un amplio abanico de soluciones en el que vamos a sentarnos, como digo, con la mejor disposición dentro del diálogo tripartito, a buscar entre todos y con el mayor de nuestros esfuerzos, a buscar soluciones y acuerdos para que finalmente a las conclusiones que podamos llegar y que yo espero que lleguemos, pues sirvan para que podamos disminuir las tasas de paro y que podamos volver otra vez en un futuro próximo a esa senda de crecimiento y creación de empleo que todos deseamos. Belén Carreño, del Diario Público, le pregunta si se siente la COE presionada a cerrar acuerdos bilaterales por la fecha del Gobierno de presentar la reforma laboral el 5 de febrero. ¿No cree que el Gobierno debería mostrar primero esta propuesta a patronal y sindicatos? COE propondrá un recorte de cuotas y despido más barato en el nuevo diálogo social. Tomás Ocaña, de Intereconomía, dice: ¿cómo valora que el Gobierno esté dispuesto a impulsar una reforma laboral aunque no exista acuerdo con los agentes sociales? Bueno, yo creo que en parte he dado respuesta a esa pregunta anteriormente. A mí me parece bien, no me parece mal que el Gobierno nos traslade un documento a los empresarios y a los sindicatos con sus ideas, siempre que y cuando, y además creo que lo ha expresado así públicamente. Es un documento abierto en el que cualquiera de las partes puede introducir diferentes ideas y sugerencias para hablar sobre ello. Yo no voy a entrar en detalle en esos temas en estos momentos, porque yo creo que el diálogo social, que por una parte ya estamos manteniendo de manera bilateral con los sindicatos, con mesas abiertas y reuniones diarias para buscar una solución y un acuerdo para la negociación colectiva del año 2010 y posiblemente para el 2011 y 2012, pues no voy a entrar, me permitan ustedes, a radiar esas conversaciones, porque yo creo que ese diálogo social bipartito pues tiene que tener la privacidad suficiente para que lleguemos a acuerdos lo antes posible. Y tampoco voy a poner ahora tampoco encima de la mesa pues todas esas ideas, sugerencias, aunque muchas de ellas ya las he comentado aquí y que también eran ya conocidas por todos ustedes, sobre qué asuntos debería de versar ese diálogo tripartito. Vamos a sentarnos a él, como digo, con el mejor ánimo, con imaginación, con ganas de trabajar, de diálogo, de consenso y para buscar acuerdos. Y ahí me quedo y espero que en el transcurso de los próximos días o quizá de los próximos meses pues podamos ver un acuerdo que sea positivo. En cualquier caso, y repito, si hubiera materias en las que no fuéramos capaces, las tres partes, de llegar a soluciones positivas o cualquiera de las partes pues quisiera cerrarlas a la negociación, bueno, pues el Gobierno, como es lógico, pues tiene el derecho y el deber de gobernar en aquellos asuntos que considere que son necesarios para el país. Mar Díaz Varela, de La Vanguardia, y Elisa García, de la agencia Colpisa, le preguntan cuál debería ser, en su opinión, la subida salarial en 2010. Y Juan Comas, del sector ejecutivo, le pregunta por qué están ustedes aceptando incrementos salariales en los convenios que están negociando. ¿Por qué? No he entendido. ¿Por qué están ustedes aceptando incrementos salariales en los convenios que están negociando?
Vamos a ver, mire, tampoco voy a decir en estos momentos, y lo tienen que entender, estamos en una plena negociación, como decía, bipartita, empresarios y sindicatos, y estamos negociando, entre otras cosas, pues esas revisiones salariales para el año 2010 y posiblemente los siguientes. Bueno, yo aquí ahora no voy a hablar de ninguna cifra que podía malinterpretarse. Están además los negociadores sentados en la mesa y por lo tanto no voy a hablar de ninguna cifra. Yo creo que las cifras, pues llegaremos a acuerdo en ellas y qué duda cabe, pues que los convenios que se están firmando en estos momentos o que se han firmado a lo largo del 2009, pues han respondido a acuerdos entre empresarios y sindicatos, acuerdos de convenios sectoriales o de convenios territoriales o de convenios provinciales. Bueno, pues son acuerdos que ambas partes consideran que deben llegar a donde llegan y firman lo que deben de firmar. Yo siempre he dicho que los salarios que existen en nuestro país son fruto de acuerdos entre empresarios y sindicatos. Por lo tanto, ninguna de las dos partes se pueden quejar una vez que han firmado un acuerdo determinado, ni los trabajadores ni los empresarios. Las dos partes se han sentado, han negociado un convenio, a veces se tarda más, a veces se tarda menos, pero los salarios que resultan de la aplicación de esos convenios colectivos pues son los acuerdos a los que han llegado empresarios y sindicatos. Por lo tanto, acuerdo firmado y acuerdo puesto en marcha, no se puede admitir la queja ni de trabajadores ni de empresarios, porque evidentemente lo han firmado porque han querido y voluntariamente. Aunque a veces pueda haber o no presiones en cualquier sentido, pero al final se firma el documento, se firma el convenio. Esos salarios que hay en el país son aquellos salarios que corresponden a acuerdos voluntarios de empresarios y trabajadores, ¿no? Roberto de la Cruz, de Popular Televisión, le pregunta qué líneas rojas va a plantear la patronal en la negociación de la reforma laboral. Juan de Portillo, de 5 Días, dice: ¿aceptaría la COE firmar un pacto social que no incluya la creación de un contrato único que abarate el despido? Me remito a lo que he dicho antes. Nosotros nunca vamos a poner líneas rojas a ningún tipo de sugerencia que se ponga encima de la mesa de negociación. Estamos dispuestos a hablar de todo lo que quieran los agentes sociales que nos acompañan, es decir, a todo aquello que quieran hablar los sindicatos y de todo aquello que quiera hablar el gobierno, que no quiere decir que el que se pongan encima de la mesa diferentes temas, pues vayamos a estar de acuerdo con todos ellos. Estaremos de acuerdo con los que tengamos que estar de acuerdo o con los que podamos estar de acuerdo. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a poner líneas rojas para negociar cualquier asunto que se considere por parte del Gobierno o por parte de los sindicatos que es interesante ponerlo encima de la mesa. De la misma manera y en correspondencia, pues también queremos que nadie ponga líneas rojas y que cualquier cosa que pongamos encima de la mesa, como mínimo, pues tenga la posibilidad de dialogarse y de tratarse sobre él. Miguel Cifuentes, de la revista Tiempo, dice: la flexiseguridad solo funciona en países europeos con otra, lo entrecomilla, cultura empresarial y laboral. ¿Por qué creen ustedes que una simple copia de este modelo va a funcionar en España? ¿No habría que cambiar también la cultura empresarial subvencionada? Mire, nosotros desde COE defendemos la libre competencia, la libre empresa y el mercado de trabajo. No queremos subvenciones. En ningún momento se podrá oír que desde COE se piden subvenciones. Lo único que pedimos son créditos, pero créditos a devolver y con interés. Por lo tanto, subvenciones no pedimos nadie, ¿no? Ningún empresario pide subvenciones y si alguno lo pide, pues mire, la verdad es que no es con lo que comulgamos en la COE. En la COE no queremos subvenciones, creemos que las subvenciones distorsionan los mercados y van en contra de la libre competencia. Por eso pedimos transparencia y pedimos que se respete la competencia y pedimos profesionalidad a la hora de adoptar determinadas medidas económicas, como por ejemplo las que acabo de mencionar de ayudas al sistema financiero, donde hace falta respetar la competencia. Por lo tanto, no pedimos subvenciones ni las vamos a pedir. Pedimos créditos, evidentemente, pedimos financiación, pero créditos a devolver, financiación a devolver, por supuesto, pero no subvenciones. ¿Y el otro asunto que era de la pregunta? Si no hay que cambiar la cultura empresarial subvencionada. Sí, hablando de la cultura, efectivamente, hay muchos países en Europa, y podemos citar alguno con nombre y apellidos, como Dinamarca, Austria, Holanda, etcétera, donde tienen unas relaciones y un marco laboral
que, bueno, se podrá gustar más o menos, pero al final el resultado que da es que hay un 4% de paro, un 5% de paro, mientras que en nuestro país estamos cerca del 20%. Bueno, ¿cuál es mejor, el nuestro, con un 20% de paro, o el que tienen en Dinamarca, o el que tienen en Holanda, o el que tienen en Austria, que están entre el 4 y el 5% de paro? Yo creo que no hay discusión. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en esos países tienen un marco de relaciones laborales más flexible, más moderno, en el que la indemnización por despido no es importante. Lo importante es que el trabajador, cuando tiene que dejar de trabajar en una empresa, por el motivo que sea, inmediatamente tiene un curso de formación que está relacionado con las necesidades que existen en el país de trabajadores, que además tiene un subsidio de desempleo que va ligado, evidentemente, a que haga y realice ese curso de formación para que su empleabilidad sea mayor y, por lo tanto, pueda encontrar un puesto de trabajo con la mayor rapidez posible. Bueno, y esas fórmulas pues son tan exitosas que, como digo, hay un 4 o un 5% de paro en aquellos países, países que están padeciendo pues la misma crisis económica mundial que padecemos en España, con independencia de que aquí tengamos pues temas adicionales como ha sido el tema inmobiliario, bien, pero además de eso, siempre, incluso, y en tiempos de bonanza, como todos conocemos, el desempleo en España siempre ha sido mayor que el desempleo que existe en la media de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, está claro, y como digo, no somos solo nosotros los que lo ponemos encima de la mesa, sino todas esas instituciones, que no voy otra vez a repetir, de prestigio, nacionales e internacionales, que nuestro mercado de trabajo está obsoleto, que tiene una dualidad en los contratos y que además de la flexibilidad interna de las empresas pues no es moderna ni lo suficientemente flexible, y valga la redundancia, para que las empresas puedan contratar con confianza a más trabajadores. Por lo tanto, es imprescindible acometer esa reforma del mercado laboral. Se podrá hacer en mayor o menor profundidad. Pues cuanto mayor profundidad se haga, más rápido nos acercaremos al pleno empleo, y cuanto menos profunda se haga la reforma, pues iremos más lentamente a ese pleno empleo y además nunca llegaremos a él. Esto es algo que está así constatado, como digo, no solo por nosotros, sino por todas esas instituciones a las que me he referido de manera reiterada, y que además, y cada vez que hablamos de un mercado de trabajo más moderno y más flexible, pues no lo decimos solo y no queremos hacer experimentos con gaseosas, sino que ponemos ejemplos donde ese mercado de trabajo y de la manera que lo estamos proponiendo son ejemplos exitosos, como esos países que antes he mencionado. ¿Que hay que cambiar la cultura empresarial? Bueno, yo creo que los empresarios sabemos permanentemente adaptarnos a las coyunturas por las que viven la economía, no solo de nuestro país. Hay muchos empresarios españoles, y eso es evidentemente una suerte, que están total y absolutamente internacionalizados y que están trabajando con sus empresas y abriendo empresas y delegaciones en múltiples países distintos del nuestro, donde permanentemente se están adaptando a las circunstancias económicas y sociales de cada país. Por lo tanto, yo creo que los empresarios españoles tenemos suficiente experiencia para adaptarnos en cada momento a las circunstancias y a las coyunturas que tenemos que enfrentarnos en cada momento coyuntural o histórico de nuestro país y del resto de los países donde estamos. No, los empresarios españoles estamos cambiando de cultura, si se quiere, permanentemente, y estamos buscando soluciones permanentemente y buscando nichos de mercado y buscando, en definitiva, dónde tener éxito para el desarrollo de nuestras empresas y para buscar la mejor manera de dar salida a nuestros productos y a nuestros servicios. Que no quiere decir que no podamos tener fracasos en cualquier momento, porque sabemos que un proyecto empresarial, por muy bien que se quieran medir los riesgos, pues siempre tiene riesgos, y a veces pues los riesgos hacen que alguno de los proyectos pues no salga, ¿no? Rafael Navas, el fundador de la revista Júbilo, le pregunta si considera usted conveniente elevar la edad de jubilación de los 65 a los 70 años. Y Luis Rubio le pregunta si cree que el futuro de las pensiones en España y el futuro de la seguridad social están tan sombríos como se ha dicho últimamente. ¿Qué habría que hacer ya? Pues mire, yo sinceramente creo que la edad de vida
de los ciudadanos y, gracias a Dios, está aumentando permanentemente. Y gracias a Dios y a las investigaciones médicas permanentes, pues está aumentando considerablemente. Por lo tanto, a mí no me parece mal. Creo que es uno de los temas que hay que estudiar y poner en la mesa del diálogo, el que se vaya avanzando en una edad de jubilación pues por encima de la que ahora parece que todos tenemos consensuada, que son los 65 años. Yo tengo 2 más y sigo trabajando, ¿verdad? Entonces, me parece razonable, pero sobre todo también me parece importante que teniendo una edad de jubilación como tenemos ahora de 65 años, pues que no se jubila la gente con 54 y con 55. Eso también es un tema también que me parece razonable, ¿no? Por lo tanto, los dos temas tenemos que verlos. Si por una parte vamos a elevar la edad de jubilación a 67 o a 68, pero por otra parte vamos a jubilar a personas con 54 o 55, bueno, pues parece que no casa mucho, ¿no? Entonces yo creo que en los dos temas hay que ponerlos encima de la mesa y hay que buscar soluciones en esos dos sentidos, ¿no? Le preguntan también sobre su opinión acerca de la polémica sobre la localización de los cementerios nucleares. ¿La COE es pronuclear? Mire, la COE es, en ese sentido, la que está poniendo encima de la mesa desde hace tiempo el que tenemos que tener un mix energético que sea adecuado. España tiene una dependencia energética del exterior, como ustedes conocen, de cerca del 80%. Por lo tanto, el tema de la energía es un tema muy serio y muy importante en nuestro país. En definitiva, tenemos que conseguir un mix energético que proporcione a los ciudadanos y a las empresas una seguridad en que va a tener esa energía necesaria, es decir, seguridad en el suministro, un precio adecuado, competitivo, y, por lo tanto, nos parece absolutamente imprescindible contar con la energía nuclear. Es una energía, como bien sabemos, barata, dentro de todo el mix energético, barato o a un precio más adecuado, es totalmente respetuosa con el medio ambiente. Otro de los temas que España tiene que cumplir son sus compromisos en la emisión de CO2 a la atmósfera, por lo tanto, la energía nuclear va en ese sentido. Y nosotros no es que digamos que toda la energía tiene que ser nuclear, ¿no? Lo que decimos es que tenemos que tener un mix energético que cumpla esas condiciones de seguridad en el suministro, de costo adecuado. Me parece que es fundamental. Pero, bueno, no somos solo nosotros los que estamos a favor. Hasta hace unos días hemos tenido foros incluso conjuntos con los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que también están a favor de contar con la energía nuclear. Yo creo que España no puede dar la espalda a la energía nuclear, sino que se tiene que sumar pues al resto de los países de Europa que están apostando por la energía nuclear. Nosotros estamos comprando energía nuclear a Francia, como ustedes bien saben, ¿no? Bueno, pues más preguntas. ¿Es verdad que está enrocado usted en la presidencia de la COE? Le preguntan. ¿Cree que puede seguir presidiendo la gran patronal española con los problemas planteados por la situación de alguna de sus empresas? Si se convocan elecciones, se presentará a la reelección. Desde Expansión dice, ¿cree usted que la situación de sus empresas sería otra si usted hubiera firmado un acuerdo social en julio? ¿Se siente presionado por el Gobierno? Desde El Economista, ¿cree que las diferencias de la COE con el Gobierno ha desatado una campaña contra usted y sus negocios? Mire, yo no estoy enrocado en la COE. Yo estoy presidiendo la COE porque mis iguales me apoyan y consideran que estoy haciéndolo bien al frente de la COE. Así me lo han manifestado no solo en abril del 2009, cuando me presenté a las elecciones, que yo adelanté un año, porque no tenía que haberse celebrado hasta 2010, y tuve el 80% de los votos, sino que además recientemente y en 2 meses consecutivos pues han mostrado su apoyo por unanimidad el Comité Ejecutivo, los vicepresidentes y la Junta Directiva de la COE. Por lo tanto, mientras la inmensa mayoría de los empresarios me apoyen, pues me siento absolutamente legitimado al frente de la COE. Es más, son solo los empresarios que están en la COE los que pueden decidir si sigo o no de presidente. Solo los empresarios. Y aprovecho para pedir respeto a todos los que quieren opinar
cómo tienen que presidirse las organizaciones empresariales, que los empresarios sabemos muy bien cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo dentro de todas y cada una de las 4.500 organizaciones empresariales que integran la COE y a las que antes me he referido. Nosotros somos los que decidimos quién preside nuestras organizaciones y nadie tiene que darnos consejos de cómo debemos de hacerlo. Sabemos muy bien cómo tenemos que hacerlo porque llevamos ya, gracias a nuestra democracia, muchos años con esas responsabilidades, no solo yo, sino todos los presidentes de todas y cada una de las organizaciones sectoriales y territoriales, sabemos muy bien cómo tenemos que organizarnos. Por lo tanto, me siento muy cómodo al frente de la COE. No me estoy enrocando porque, además, al frente de la organización empresarial, todos los empresarios que presidimos organizaciones empresariales, lo que estamos es dando un trabajo a favor de todos los empresarios a los que representamos y no cobramos nada. Yo no cobro nada de la COE. Por lo tanto, estoy allí porque siento verdadera satisfacción cada vez que conseguimos algo que sea bueno para los empresarios, que es tanto como conseguir algo bueno para todos los españoles. Mientras los empresarios me apoyen, yo seguiré estando presidiendo la COE. Mire, es verdad que en algunos medios he leído o he escuchado algunas veces esa posibilidad de que el Gobierno quiera o no entrometerse en nuestras decisiones dentro de COE. Mire, no lo creo y no voy a hacer más comentarios con respecto de eso. Robert Head, de Reuters, le pregunta cómo afecta el colapso de Ercómez a su reputación como empresario y a su capacidad negociadora en la reforma laboral. Desde la agencia France Press, Elise Santa Fe dice: ¿nos puede decir cuántas personas hay afectados por el cierre de Ercómez? También le preguntan qué opina de que el juez de la Audiencia Nacional no admitiese a trámite las denuncias sobre Ercómez y, sin embargo, la Fiscalía siga investigando sobre la posible estafa por venta de billetes después del cese de Ercómez. Y Esteban Martínez Murga, de Informativos Telecinco, le pregunta sobre el acuerdo con Caja de Madrid, si se va a llevar a cabo y qué pasará si finalmente Caja Madrid no acepta las garantías que ha presentado. ¿Ya? Sí. Si quieres se las recuerdo después, pero... Pues probablemente sí, me tendrá que recordar alguna. Mire, en primer lugar, yo participo en muchas empresas, no es en una sola. Y tengo un socio principal que está sentado en esa mesa. Llevamos 43 años, como ha recordado el presentador, en el mundo de la empresa y siendo empresarios. Hemos llegado a tener hasta hace poco 20.000 trabajadores, hasta que el Gobierno argentino nos expolió a Aerolíneas Argentinas, porque no nos nacionalizó, nos expolió a Aerolíneas Argentinas, tenemos puesto un pleito y ahora tenemos 12.000 trabajadores y, bueno, pues dentro de todos nuestros proyectos pues hemos tenido un proyecto que no ha salido, hemos perdido mucho dinero, hemos metido 143 millones de euros en Ercómez para intentar salvarla. Quiero decir también que cuando ha sucedido el desgraciado hecho de tener que cerrarla por una orden judicial de obligado cumplimiento, pues ya no era nuestra, la habíamos vendido a primeros de diciembre y era otro propietario, pero a pesar de eso pues hemos dado la cara, ¿no? Porque éramos propietarios hasta hacía un mes, ¿no? En fin, hemos perdido una ilusión, un proyecto, un gran disgusto y ha venido a suceder también, además, en un momento pues de Navidades que han tenido pues una repercusión mediática muy importante. 600 trabajadores, nos quedan 12.000 después de los 8.000 que se ha quedado el Gobierno argentino y bueno, mire, esto desgraciadamente, lo he comentado antes al principio, han cerrado 300.000 empresas en el último año y medio en nuestro país, pues estamos sufriendo las consecuencias de esta dura crisis y la estamos sufriendo como cualquier empresario más de nuestro país, con graves problemas, todos con problemas, unos más graves, otros menos graves. Como no participo en una sola empresa, sino en varias, pues esto es como cuando llevas muchos números de la lotería, tienes muchas más posibilidades que te toque que si solo llevas uno. Bueno, pues como son muchas empresas en las que participo, pues me ha tocado un número. En este caso no ha sido de la lotería, sino ha sido un número malo,
¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir trabajando, hay que superar los problemas y, por lo tanto, yo estoy y sigo con las mismas fuerzas para seguir emprendiendo, para seguir creando empleo, como las he tenido desde que tenía 20 años. Nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad en el COMET y, por lo tanto, estamos absolutamente tranquilos y confío plenamente en la justicia y, por lo tanto, se demostrará que siempre hemos cumplido la legalidad. Y mire usted, de Caja Madrid, nosotros no radiamos nunca las relaciones que tenemos con las entidades financieras. Por primera vez en mi vida, después de 43 años de empresario, he visto que una entidad financiera filtraba relaciones con un cliente. Lo he visto por primera vez en mi vida. No lo había visto no solo conmigo, sino con nadie. Jamás he visto a una entidad financiera filtrando cuáles eran sus relaciones con el cliente. Yo no voy a hacer lo mismo. No voy a decir nada de cómo van mis relaciones con ninguna entidad financiera. Lo que sí puedo decir es que durante 43 años siempre hemos cumplido todos nuestros compromisos con las entidades financieras y los seguiremos cumpliendo. Muchas gracias, presidente. Hemos de concluir aquí. Repito nuestras disculpas. Sí, es la hora. Nuestras disculpas por las preguntas que no he podido trasladarle. Y ya en nombre de las entidades patrocinadoras del Fórum Europa, don Jacinto Cabestany. Muchas gracias, señor Díaz Ferrán. Gracias por los aplausos. Bueno, solo agradecerle en nombre de los patrocinadores su asistencia y la de Claudio Boada a este evento y desearles mucha suerte y mucho empuje en esta etapa realmente importante en la que el sentido de urgencia debe primar sobre cualquier otro interés como estáis demostrando en vuestra posición. Muchas gracias.